Bien, listo. Una vez que ya tienes tu documento en blanco, lo que vas a hacer, un poco vamos a ver un tema de reconocimiento de esta vista de esquema. Entonces, denle clic o van a hacerle clic en la ficha vista, y aquí en la ficha vista van a tener una serie de herramientas que al momento de trabajar en Office, en Word en este caso, te van a servir bastante. Miren, y eso va a depender mucho de la versión de Office con la que cuenten también, ¿ya? Entonces, debemos tomar en cuenta estos pequeños detalles. Mira, observa aquí, y hay una herramienta nueva que por lo menos en Office 365, que es la versión que yo tengo, me va a servir muchísimo para poder estudiar y ver algunos temas que ahorita te voy a mostrar, ¿sí? A ver, en la ficha vista vas a tener aquí como opciones para trabajar, las que tú ya más o menos en algún momento seguro ya lo has estado viendo, ¿no es cierto? Que es aquí el zoom. El zoom es para poder ver una página. Ahora, si tienes varias páginas y tienes una pantalla mucho más amplia, entonces podrías seleccionar varias páginas y de esa manera vas a tener una especie de cuadrícula de todas las páginas que tienes en tu documento. En este momento no está saliendo nada, no hay problema. Después también vas a tener el botón mostrar. Mostrar que de repente alguna de ustedes nos ha activado lo que es la regla de Word, entonces desde aquí van a poder activarlo, que también en algún momento se los he enseñado, pero siempre es bueno estar recordando algunas actividades. ¿Bien? Ahora sí, voy a puentear estas dos opciones porque no las necesito, por lo menos una de ellas no las necesito por ahora, y me voy a concentrar aquí en este grupo, en el grupo vistas. El grupo vistas, ¿sí?, va a tener la opción de la vista de esquema. Al presionar vista de esquema va a modificarse completamente la ventana de Word, ¿ya? Entonces ahí es donde yo voy a poder trabajar de forma adecuada esta sesión, esta actividad, ¿sí? Entonces aquí les voy a pedir por favor, y viendo un poco lo que es la secuencia del manual que tenemos a la mano o del libro digital, vamos a colocar los títulos que ahora les voy a indicar, ¿ya? Es Tecnología de la Información y Comunicación _TIC. De la información, Tecnología de la Información y Comunicación perdón, me estoy equivocando, _TIC. Luego vamos a poner la definición de TIC, y también las preguntas: ¿cómo influyen las nuevas tecnologías en la adolescencia? Ya, ¿cómo influyen nuevas tecnologías en la adolescencia? Y por último, mejoran las tecnologías de la información A ver, estas preguntas son mucho como para que puedan reflexionar ustedes. Yo sé que ahora sí nos está costando este tema, pero son preguntas, hasta ahí nada más, son las que nos piden. Son preguntas que a ustedes les debería llevar un poco a la reflexión, ¿no es cierto? ¿Cómo influyen las tecnologías en la adolescencia? ¿Estarán influyendo o no? Se habla de ahora que estamos en la era de los millennials, aquellos que nacen con la tecnología, que ya desde muy pequeños dominan el uso del celular, y con ustedes de repente por ahí tienen conocimiento de algunas herramientas adicionales que les permitan hacer una serie de actividades
mucho más dinámicas, ya que están ustedes en esa etapa de descubrimiento, ¿no es cierto? Están allí con las últimas, el TikTok y otras herramientas también que por ahí les permiten generar videos cortos y que suben a redes sociales, ¿no es cierto? Bien, entonces, esas preguntas son las que por aquí nos están planteando, y la última pregunta es: ¿mejoran las tecnologías de la información y de la comunicación la motivación para el aprendizaje de los jóvenes? Creo que esta pregunta en este instante a nosotros nos debería llevar un poco a esta reflexión, ¿no es cierto?, que debemos de tener nosotros, ustedes mismas, ¿cierto? Ahora que estamos en esta época de la cuarentena, ¿nos motivarán las tecnologías para seguir aprendiendo? Y ahora sí tenemos que reflexionar en ese punto también, ¿ya? Bien, entonces, a ver, vamos a, ahora sí, una vez que me confirman que ya deben haber terminado de redactar estos textos, me confirman, o si no, vamos a continuar por aquí, ¿ya? Sí, listo, excelente, muy bien por ahí. Y bien, una vez que ya hemos redactado lo que es aquí el nombre, o perdón, los subtítulos, vamos a ponernos en esta situación, ¿ya? A ver, que este trabajo que estamos redactando en este momento va a ser una monografía, o un informe que debemos de preparar. Como les había mencionado al principio, nosotros al empezar un trabajo de investigación deberíamos de tener más o menos un esquema, una idea de lo que vamos a realizar. Ahí tienes, ese esquema básicamente son los subtítulos que ustedes tienen que ya tener de forma clara y precisa para poder investigar más adelante. Ya, entonces tenemos ese esquema que nos va a permitir manejar la información de forma rápida. Ya está. Pero si nos regresamos al plano netamente de Word, y yo presiono aquí cerrar vista del esquema, me voy a dar cuenta que estos textos que acabo de digitarlos se han organizado con el título 1. ¿Sí? Automáticamente Word lo que hizo fue asignarle título 1. Entonces, no hay problema. Esto me va a servir, ya sabes para qué. Recuérdalo. Te va a servir cuando tú desees hacer tu tabla de contenido, entonces podrías utilizar este estilo para que generes tus índices, ¿cierto? Bien, listo. Entonces quería aclararte este tema, entonces por ahí nos va a ayudar bastante. Regresamos a la ficha vista del esquema, y después lo que vamos ahora sí nosotros es copiar la información que está en el otro archivo, que está en el archivo de las TIC. Entonces, si yo observo aquí el archivo de las TIC, voy a tener que copiar toda esta definición, ¿ya? Hasta la primera pregunta, hasta aquí. Voy a copiar la información y voy a regresar a mi documento, ¿ya? ¿Y cómo va? Bueno, por ahí me van a decir, pero profesor, esto es súper sencillo, copiar, pegar, nada más, no hay problema, ya, está bien, mira. Voy a presionar aquí debajo de las TIC un Enter, y acá podría copiar y pegar, como por ahí de repente alguien me va a sugerir. Mira, voy a pegarlo y observa qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Automáticamente se va a organizar el texto. Pero fíjense aquí en este sector, acá, te vas a dar cuenta que ya no aparece niveles, sino que está mostrándose como texto independiente. En la versión de Office que yo tengo, está funcionando de manera automática. Pero si la versión de Office que de repente tienes en casa no tiene configurada esta alternativa, lo que deberías hacer tú es, luego de presionar Enter, cambiar esa configuración, ¿ya? Le voy a poner texto independiente. Eso deberías tú confirmarlo ahí al momento de trabajar, ¿sí? Repito, voy a retroceder, voy a borrar acá,
repito el proceso que deberías hacer. Presiono Enter, cambio el nivel a texto independiente y allí recién voy a pegar. Y ya saben por qué. Porque manejamos diferentes versiones de Office y en algunos casos de repente no te permite configurar de manera automática a texto independiente. ¿Sí? Mira, voy a cerrar la vista del esquema y ahí tengo ya organizado este primer párrafo. ¿Ya? Entonces vamos a repetir ese proceso. Vamos a repetir el proceso para copiar las preguntas que aquí también tenemos, ¿no es cierto? Entonces voy a presionar Enter y repites también ese proceso en tu archivo en casa. ¿Ya? Entonces vamos a pasar por acá. Abro el archivo de las TIC y voy a copiar. Entonces, un poquito para ordenarme, voy a pasarlo yo al otro sector para tener una mejor visión. ¿Ya? Listo. Ahora está. Ya estamos por terminar. Me imagino que tú también ya habrás terminado. Y listo. ¿No es cierto? Ya terminé de copiar. Espero que tú también ya lo tengas listo. Y me confirmas, por favor, si ya completaron este proceso de copiar. ¿No es cierto? Ya está. Miren, de esta manera podemos completar esta actividad, pero no va a quedar esto allí nada más. Ya saben ustedes que siempre debemos ver algunas otras alternativas y opciones. Tú misma te vas a dar cuenta que por allí, en la siguiente pregunta, tienes incluso algunos subtítulos adicionales. Es decir, que vas a tener para tu tabla de contenidos títulos, subtítulos y luego un tercer nivel que por ahí se tendría que manejar. Entonces, allí es donde vamos a tener que nosotros verificar ese detalle. ¿Ya? Bien, mira, tengo aquí este sector. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí vamos a reducir, vamos a contraer este botón, mira, para que yo pueda hacer algunas modificaciones en el documento. Estoy verificando aquí con el botón más y menos, estoy contrayendo la información. Reviso la siguiente pregunta y acá tengo algunos textos que están con negrita, lo que me indica que también es una especie de subtítulo. Y para esto voy a seleccionarlo y le voy a asignar un nivel 2. Mira, y todo el texto que está debajo se acomoda. Lo voy a reducir, lo voy a contraer, ya, pero no me deja ver el resto del texto. Entonces voy a seguir acá, verifico este otro subtítulo que debería estar al mismo nivel. Y entonces lo que voy a hacer es también ponerlo en un nivel 2. Ahora sí, ya se va organizando. Y de esta manera ustedes podrían estar organizando de repente un trabajo monográfico. Entonces van revisando, van contrayendo la información para organizar por niveles. Y de esta forma no te estarías complicando, porque yo sé que cuando estás elaborando un trabajo de investigación y luego quieres ordenarlo para aplicarle título, subtítulo, se te complica demasiado porque tienes un montón de páginas que tienes que estar acomodando, ¿no es cierto? Miren, ya tengo todos estos subtítulos, verifico que estén ahora sí reducidos
Y mira, ya voy organizando, ya tengo un poco más claro este tema de cómo manejar la vista de esquema para finalizar mi trabajo. Listo. Esta debería ser la forma en la que deberías de tener tú la vista de esquema de tu trabajo. Entonces, si tú estás estudiando o estás preparando incluso una exposición y tienes organizado de esta manera tu archivo, podrías repasar rápidamente tu trabajo. Entonces vas a decir, tecnología de la información y comunicación, definición de TICs. Ya estudié, ya repasé, ya sé lo que viene en este concepto, pero si me olvidé algo, despliego aquí, botón más, y haces una revisión rápida. Lo cierro, no hay problema, lo comprimo. Listo, entonces quiero repasar las preguntas de cuál es la influencia de las nuevas tecnologías en la adolescencia. Muestro la información, repaso, y a medida que voy repasando, voy contrayendo la información. Quiero repasar este tema, lo maximizo, hago una lectura rápida, y de esta manera vas a poder tener tu documento. Miren, voy a cerrar la vista de esquema y van a observar. Si yo tengo toda mi información que está planteado así en páginas, en las que a simple vista tengo todos los textos, todos los párrafos, como que psicológicamente a mí me va a abrumar toda la información porque tengo bastantes páginas, bastante texto que tengo que estar repasando. Y es más, como les había mencionado, le pongo acá vista de varias páginas y lo veo así, wow, es bastante, ¿no es cierto? Y si es una monografía, mucho más complicado, porque no solamente van a ser 5 páginas, van a ser 25, 30, 60 páginas. Entonces, por ahí es bastante información y eso se me puede complicar. Pero si yo tengo aquí vista de esquema y, por ejemplo, a ti te toca estudiar una parte de esa información, desde aquí podrías ir revisando también, ¿no es cierto? Pero no queda solamente esto aquí. Observa, voy a cerrar la vista de esquema, voy a regresar aquí a la ficha vista y mira esta herramienta que ahora sí te voy a mostrar. De repente tú ya lo has descubierto, tú ya lo has utilizado en algún momento para estudiar, que es la de utilizar esta alternativa, la función inmersivo. ¿Sí? Mira, observa, porque yo sé que también la lectura silenciosa te ayuda bastante, pero mucho se dice que cuando tú estás aprendiendo algo, es muy importante utilizar la mayor cantidad de sentidos. Por ejemplo, si tú quieres aprender acerca de la textura, utilizas el tacto, pero también la vista. Entonces, al momento de hacer una lectura, también vas a tener esta herramienta, la herramienta inmersivo. Mira, voy a presionar, primero ubico por aquí, texto inmersivo, se va a modificar completamente mi pantalla y voy a activar la lectura en voz alta. Tecnología de la información y comunicación. Voy a poner una pausa y observen. La lectura inmersiva lo que hace es convertir mi archivo de Word y la computadora te lo va a leer. Y tú vas a poder configurar aquí la velocidad en la que te lo va a leer y vas a poder configurar la voz con la cual quieres escuchar esa lectura. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a escuchar la voz de Laura. Voy a ubicar nuevamente el cursor aquí en la parte superior y le voy a dar play. Tecnología de la información y comunicación TIC. Definición de TIC. TIC es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación. Últimamente las TICs aparecen en los medios de comunicación. ¿Ven? Observen. Exacto, es como una especie de audiolibro, pero a ver, aquí un poco vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si vamos a nosotros a continuar observando, ¿no es cierto?,
Vamos a ver la pantalla. La vista también se nos va, se nos puede malograr porque estamos con pantalla blanca. Para eso, Microsoft también ha diseñado esta herramienta. Mira, puedo oscurecer un poco la pantalla y es más, puedo darle yo un foco de atención. 3 líneas, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. Y observen. En educación, en páginas web. Son un conjunto de tecnologías aplicadas para proveer a las personas de la información y comunicación a través de medios tecnológicos de última generación. Entonces, ¿qué es lo que estoy consiguiendo yo aquí? Es un poco concentrarme en algunos párrafos o más, o de repente una sola línea, y si tengo que hacer varias actividades y quiero seguir estudiando, o quiero leer o seguir el libro que a mí me gusta, no sé, a ver, hace unos años estaba de moda Harry Potter y de repente por ahí lo consiguen en formato de Word y puedes colocar esta herramienta y te puedes poner a escuchar como si fuese un audiolibro y lo puedas utilizar. ¿Sí? Sí, sabía que por allí alguna me iba a decir, profesor, la versión de Office que yo tengo no me ayuda, es una versión antigua. No te preocupes. Pensando en eso también, yo lo que hice fue ubicar, a ver, voy a entrar a mi correo electrónico. Esto funciona con quienes tienen un correo en Outlook, ¿ya? O Hotmail, como es mi caso. Si tienen un correo en Hotmail, van a tener aquí también su versión en línea de Office 365. Al ingresar a Office, aquí también ustedes van a tener la herramienta de lectura inmersiva. Entonces, lo que pueden hacer allí es, si tengo mi archivo de Word acá, en mi computadora, mi Office, de repente Office 2013, no tiene esta alternativa, ya no hay problema. Voy a copiar ese texto y lo voy a pasar a Office 365. Vamos a crear un documento en blanco. Ya, escuchen, a ver. Estoy entrando a la versión de Office 365 en línea, que algunas de ustedes lo han utilizado. Voy a pegar ahí ese texto. Y vamos a ver, denme un instante mientras termina de cargar la página. Pero aquí vas a tener esa alternativa, ¿ya? Miren, ficha vista, ojo, voy a minimizar mi ventana de Word y me voy a quedar con el navegador de internet. Y acá se está viendo mi WhatsApp. Listo. Y acá también tengo lector inmersivo. Entonces, si tienes una versión de Office antigua, pero tienes tu correo en Outlook, también vas a tener la alternativa del lector inmersivo. Presiono play. Información y comunicación TIC. Definición de TIC. TIC es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación. Últimamente las TICs aparecen en los medios de comunicación. ¿Vieron? Excelente. De esta manera podrías ustedes también utilizar las herramientas que te da Microsoft para poder estudiar y en este caso, para esta primera actividad, preparar lo que es el esquema de nuestro trabajo y al momento de repasar podríamos ver que tenemos herramientas que me permitan hacer una lectura. ¿Sí? Bien, sí estoy viendo el tema de... estoy viendo el tema del chat allí. Bien, entonces, como les había mencionado, este tema de los niveles en la vista de esquema, automáticamente lo que hace es colocar los estilos a los títulos que vas a tú ir seleccionando. Por defecto utiliza título 1, título 2 y título 3. ¿No es cierto? A ver, revisamos aquí en nuestra galería de estilos y observamos que se ha aplicado el título 1 o título 2, o si bajo, por ejemplo, hasta este sector donde estaba el otro subtítulo,
pero en un menor nivel, al hacerle clic, veo que aparece título 2. Que esto ha sido asignado por la vista del esquema. ¿Ya? Ahí está, tenemos el panorama de todo el documento. Ahora, como ya les había mencionado, esto te sirve para agregar tus tablas de contenidos y tus tablas de ilustraciones, porque ya están asignados los estilos adecuados. Presiono Control Enter para agregar una nueva página y acá el proceso va a ser mucho más sencillo, porque como ya tengo asignado el estilo, simplemente me voy a referencias, tablas de contenido personalizado, y acá observamos que Word ya ha asignado los niveles título 1, 2 y 3, pero siempre no está de más hacer una verificación al momento de trabajar. Aceptamos, volvemos a aceptar y listo. Tenemos la misma estructura de la vista de esquema, pero también con la funcionalidad del índice que habíamos trabajado la clase anterior, ¿no es cierto? Aquí al presionar Control, hago un clic y me envía hasta ese sector del documento. ¿Ya? Entonces, hasta aquí es lo que hemos estado desarrollando con vista del esquema. Pero ahora vamos a pasar a las notas al pie de página. ¿Ya? Las notas de pie de página o nota al pie son referencias que pueden ser bibliográficas, pueden ser hemerográficas o pueden ser de alguna página web que se haya podido sacar la información. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como primera instancia, aquí en el libro nos están pidiendo ubicar una palabra, que en este caso es TIC. Entonces, vamos a ubicar, por ejemplo, acá, la primera que aparece en este párrafo, en el primer párrafo. ¿Ya? Ahí nada más, debo ubicar el mouse. ¿Sí? Y luego me dirijo a la ficha referencias, y en la ficha referencias voy a colocar insertar nota al pie. Al hacerle un clic, automáticamente, miren aquí en la parte inferior, se ha agregado una numeración y ese mismo número está aquí también, donde está la palabra TIC. Allí como si fuese una especie de exponente, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Entonces, vamos a colocar el significado de lo que es TIC. Y vamos a poner, o en todo caso aquí lo que nos piden en el libro, es un poco darle una referencia histórica. Entonces vamos a poner aquí término que empezó a utilizarse o que se comenzó a utilizar desde fines del siglo XIX. ¿Sí? Miren, la palabra TIC viene incluso ya, viene siendo utilizado ya desde el siglo XIX. Entonces, cuando yo vea aquí este punto, miren acá, voy a tener la nota al pie de página. Y esto tú de todas maneras lo has visto en tus diferentes libros de texto que has estado utilizando, o de repente algún libro que te hayas prestado de la biblioteca, en la que cuando ustedes tienen ahí un texto, un párrafo que ha sido extraído de algún otro libro de investigación o de alguna otra tesis, debe tener, sí, necesariamente una referencia al momento de trabajar, para evitar sobre todo los plagios, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos que ver el tema de la propiedad intelectual. Las personas que se dedican a la investigación, cuando terminan su trabajo, publican esa investigación en las tesis, en revistas de investigación científica, o de repente revistas médicas,
Y quienes elaboran su monografía, su informe basado en el trabajo de otras personas, no deberían apropiarse del contenido de los investigadores. Es por eso que se necesita sí o sí colocar una referencia bibliográfica. Y esto más se utiliza en la universidad. En las universidades, cuando ya tienes que preparar tu tesis, tu trabajo de investigación, para que te otorguen el título de, no sé, ingeniera de sistemas, medicina humana. Cuando tienes que preparar esa tesis y presentarlo, vas a realizar todo ese trabajo bajo unas normas que se llaman las normas APA. Esas normas APA te permiten tener una estructura ya detallada, y cuando presentes tu archivo, ese archivo va a pasar por un software que va a revisar todo el contenido. Si tú has referenciado, has colocado bien tu nota al pie de página, has colocado que has extraído la información de tal trabajo de investigación, tu archivo va a ser aprobado y después vas a poder obtener tu título profesional, ¿sí? En cambio, si el software detecta copias de párrafos y no encuentra que ha sido referenciado, simplemente te anulan la tesis, te hacen las observaciones para corregir esas fallas y después ya corrigiéndolas podrías ser aprobado. Sí, entonces, toma en cuenta estos detalles que estamos hablando por aquí, porque es importante también referenciar bien el trabajo que estamos haciendo, y una forma de referenciar es utilizar las notas al pie de página. Sí, a ver, entonces, por ejemplo, aquí vamos a buscar algún otro texto que sea ONG. Ya, a ver. ¿No es cierto? ¿Saben ¿saben el significado de ONG? Sí, a ver, por ahí si me escriben en chat por privado para que no vean sus compañeras, para que yo tome nota también de su participación. ¿Ya? Bien, por ahí voy a estar viendo el chat. Ok. Muy bien. Muy bien, Andrea, por ahí ya puso la respuesta correcta. Bien, vamos a ver quién más por ahí comparte sus respuestas. Andrea, Belén, muy bien, Claudia Bautista, Camila, Alejandra Morales. Ya, Alejandra, te confirmo, ya no es que creas, eso es lo que significa. Muy bien. Maricielo, Stephanie, Abigail Olenka, muy bien. Exacto. Y entonces, lo que vamos a hacer es identificar aquí las ONGs, ¿ya? ¿Qué es lo que son? Entonces, vamos a ubicar el cursor y repito el proceso. Te diriges a la ficha referencias, colocas una nota al pie o insertar nota al pie y observa aquí en la parte inferior, en la misma página, se está agregando ahora una siguiente numeración, es decir, continúa la numeración anterior y vamos a poner ahora sí la respuesta que por ahí me han mencionado sus compañeras también y que es la correcta. Es un organismo, ¿sí? Ya, vamos a poner aquí, es una organización no gubernamental. Organización no gubernamental. Sí, es decir, es una institución que se dedica a realizar políticas públicas, pero con donaciones privadas que vienen del extranjero. Son organizaciones sin fines de lucro, por lo tanto, son personas jurídicas, ¿ya? Y existe toda una serie de políticas que tienen que seguir como organismos no gubernamentales, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa una ONG, y para nuestro trabajo estamos nosotros identificando con una nota al pie el significado de ONG, por si de repente alguien no lo manejaba.
hasta este momento, ¿sí? Bien, por ejemplo, ya coloqué la nota al pie, se ha puesto aquí la numeración, en este caso número 2, y al poner el mouse encima debería mostrarme organización u organismo no gubernamental. Ya, es decir, es un organismo que no pertenece al Estado, pero sí cumple políticas de apoyo social, políticas públicas, por así llamarlo de alguna forma. ¿Ya? Bien, entonces creo que con eso está quedando un poquito más claro el detalle de nota al pie de página. Si de repente por aquí, cuando tú pones el mouse, no te muestra el texto que va en la nota de pie de página, entonces podría ser un detalle de la versión de Office con el que estás trabajando. Pero sí he visto que sí ha estado saliendo. Yo tenía Office 2007, Office 2013, 2016, 2019. En todas he trabajado y sí he estado viendo que sí salía esta opción. ¿Ya? Entonces, listo por ahí. A ver, ¿alguien por ahí que tenga alguna duda adicional para poder apoyarla, brindar el soporte necesario? ¿No? Bien, entonces a ver, vamos a verificar ese tema que me están preguntando por aquí. ¿Ya? Voy a entrar a la ficha vista del esquema y claro, en la parte superior me está mostrando mi tabla de contenido. No hay problema porque es parte del documento. La vista de esquema lo que hace es mostrarte el contenido completo de tu archivo, solamente que vas a tener las opciones para ver todo el contenido o organizarlo desde esta vista de esquema. Ya saben, promoviendo los niveles, ¿no es cierto? Nivel 1, nivel 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Excelente, bien. Ahora sí, vamos a pasar a la revisión de algunos trabajos para ver cómo es que lo han trabajado desde casa.